Buenas tardes a todos. Hoy quisiera empezar teniendo un recuerdo muy especial para Pepe Lejardo. Deciros que Pepe ha dejado de estar entre nosotros estos días. Desgraciadamente, al igual que muchas otras personas, por esta crisis del coronavirus que estamos sufriendo y pasando. Para los que no conozcáis a Pepe, Pepe Lejardo fue profesor colaborador de la Universidad Complutense de Madrid, fue editor de nuestra revista de la Sociedad Española de Ortodoncia, fue miembro diplomado de nuestra sociedad y fue presidente de la Sociedad Española de Ortodoncia en el año 81. Siempre estuvo muy vinculado a la ortodoncia en España y muy vinculado a la Sociedad Española de Ortodoncia. Por eso queremos tener un recuerdo muy especial para él en este momento. Descansa en paz y siempre te llevaremos en nuestros corazones, Pepe. Seguimos con nuestras conferencias online. Hoy le toca el turno a Dani Aragón. Me imagino que muchos de vosotros ya lo conocéis. Dani es licenciado en odontología por la Universidad Europea de Madrid, máster en ortodoncia por la Universidad Internacional de Cataluña, es profesor asociado en la Universidad de Zaragoza, profesor ayudante en la Universidad Internacional de Cataluña y es speaker de Invisalign y da numerosas conferencias de Invisalign. Bueno, el tema que va a tratar hoy va a ser de alineadores y va a hablarnos de tips y soluciones clínicas con el uso de los alineadores en pacientes adultos. Deciros que, como siempre, tanto Ignacio García Espona como Eduardo Espinar van a estar encargados, que lo hacen estupendamente, de coordinar las preguntas y organizarlas. Podéis hacer las preguntas yendo a la plataforma, bajáis donde ponen oradores y debajo veis que hay un apartado que pone pregunta al speaker. Podéis hacer las preguntas que ya las irán organizando Ignacio y Eduardo García Espona. La semana que viene seguiremos con más conferencias y recordaos que el lunes seguiremos hablando de alineadores y tendremos con nosotros a Jorge Villambrusia, que nos va a hablar de la optimización de los alineadores también en pacientes adultos. Seguro que las dos conferencias os van a encantar. Bueno, sin más, os dejo con ellos y seguro que os va a encantar a todos. Un abrazo muy fuerte y feliz fin de semana a todos. Nos vemos el lunes. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu presentación. En primer lugar, me gustaría agradecer a la SEDO por haber contado conmigo en estas sesiones online, en estos días de confinamiento. Hoy voy a hablaros sobre los tips y soluciones clínicas en el tratamiento con alineadores en adultos. Bueno, para mí el éxito con los alineadores ha requerido y requiere una larga curva de aprendizaje. Yo me inicié allá por el año 2009, fue cuando realicé mi primer clean check y desde entonces ha sido muchas horas de trabajo, muchos clean checks, hasta poder conseguir unos resultados más o menos predecibles y aceptables para mí en comparación con lo que yo ya hacía con los brackets. El éxito va a depender de dos cosas fundamentales para mí. Una es los conocimientos teóricos que tengamos, la base que tengamos ya en ortodoncia, por supuesto, la base que tenemos en los alineadores que se nos ha dado al iniciarnos en la técnica y de dos cosas importantes. Una es la evidencia científica, que a día de hoy no hay mucha todavía, y la otra, que es la que nos está guiando en los días de hoy, que es la opinión de los expertos, aquellos que llevan más casos realizados y que ya tienen unos protocolos fiables. Y por otro lado, es muy importante para mí la experiencia clínica. No solo los éxitos, sino más importante aún los fracasos que tenemos con esas secuencias que hacemos y determinados movimientos que vemos que no funcionan de forma repetida y hay que ir a otro tipo de secuencias. Hay tres factores muy importantes que hay que dominar si queremos ser exitosos con nuestros tratamientos. El primero, como dijo Alicia el otro día, va a ser la posición final de nuestro tratamiento. Estamos acostumbrados a realizar setups con nuestras posiciones finales ideales. Lo hacíamos con ortodoncia lingual, lo hacemos para nuestros cementados indirectos, pero aquí hay que pensar en unos setups de trabajo que no siempre es fácil adquirir este hábito de elaboración, ¿no? Es muy importante también la secuencia de tratamiento
que hagamos una secuencia que sea predecible, es lo más importante para mí, y eso no es fácil de conseguir. Y sobre todo hay que tener unos conocimientos de aquellos aditamentos que tiene la técnica de alineadores, dominarlos y aplicarlos en cada uno de los movimientos que sea necesario. Y, por supuesto, saber qué movimientos no son predecibles y van a requerir de auxiliares y ya tenerlo planificado y no encontrárnoslo por el camino. Como os decía, hay mucha evidencia ya sobre alineadores. El problema es que esa evidencia, a mi parecer, va llegando tarde. Mucha de esa evidencia pues, se comprueba ya con materiales que ya no se utilizan en los alineadores o bien antes de que determinados aditamentos o características de los sistemas de alineadores aparezcan. Para cuando esos artículos van apareciendo, dando un poquito de claridad y evidencia, ya las marcas comerciales, en concreto hoy os hablaré de Invisalign porque es la técnica que yo utilizo. No tengo ningún conflicto de interés hoy, no tengo ningún interés comercial, hoy hablaré con toda transparencia, pero digamos que Invisalign en concreto pues se adelanta un poco a estos estudios y ellos ya, debido a ese feedback que tienen con los clean checks, saben ya un poco de antemano qué es lo que está funcionando y qué es lo que no está funcionando. Bien, los movimientos menos predecibles, que ya muchos conocéis, o los problemas habituales que se están teniendo, son la corrección limitada de los pacientes con sobremordida profunda. No llegamos a corregir por completo o incluso nos encontramos con fracasos completos en la corrección de la sobremordida. La corrección limitada en la mordida abierta, sobre todo la limitación que tenemos en la intrusión de los molares, es mucho menor de lo que nosotros pensamos según los primeros artículos que estamos viendo. Las distalizaciones limitadas, tanto en la arcada superior como en la arcada inferior. Pensamos que estamos distalizando 4 milímetros, 5 milímetros en masa y, sin embargo, según los estudios, no superamos o nos cuesta superar los 2,5 milímetros de movimiento en masa en distalización. Movimientos radiculares limitados, sobre todo el torque, ¿vale? Uno de los fracasos principales que nos estamos encontrando es cómo conseguir que ese torque que damos en el clean check sea predecible. Hoy os intentaré dar un poco de claridad en ello. La expansión limitada, sobre todo en molares. No es completamente predecible esa expansión que planificamos en nuestro setup y menos aún cuanto más distal vamos en la arcada. Lo veremos luego. La rotación e intrusión de dientes redondeados, ¿vale? Veremos que al final de nuestra secuencia muchos de esos movimientos o esos dientes se han desenganchado por completo del alineador y la rotación no se ha realizado ni de 1 grado, porque una vez que se pierde ese enganche, recidiva completamente. Y problemas de acabado, ¿no? Nos lo dicen los artículos que, según algunos artículos, el acabado en brackets no es, el acabado en alineadores no es todavía igual de bueno que el acabado en los brackets. Veremos a ver hoy algunos trucos. Bueno, vamos a comenzar por aquellos tips que yo considero que son importantes para el tratamiento de sobremordida profunda. Lo primero, como ya sabéis todos, pero hay que recalcarlo, porque a veces se nos olvida, es maximizar la intrusión relativa. Es decir, que siempre que el diagnóstico nos lo permita, vamos a querer proinclinar los incisivos para solucionar el apiñamiento de forma que vamos a tener una intrusión relativa, ¿de acuerdo? De esa forma va a ser lo más predecible posible, como estáis viendo aquí en este esquema. Fijaos en este ejemplo, tenemos ese apiñamiento inicial, vamos a proinclinar de forma que, si lo vemos en la vista lateral, va a haber una intrusión relativa. Esta intrusión va a ser predecible, como ya sabemos todos, ¿vale? Pero ¿qué va a pasar? Que muchas veces esa proinclinación de los incisivos no es factible por el diagnóstico. Tenemos un paciente con problemas periodontales, mucogingivales, una limitación que nos impide esta intrusión relativa, ¿no? Entonces, vamos a tener que secuenciar ese movimiento de intrusión para que sea más predecible. ¿Qué es lo que hacemos normalmente? Pues vamos a intentar separar incisivos de caninos. Vamos a introducir primero los caninos y después, una vez que tenemos los caninos en su sitio, introducimos los incisivos anclándonos en los caninos, ¿vale? El segundo punto muy importante es tener un anclaje adecuado para introducir esos dientes anteriores. Ese anclaje, ya la técnica de Invisalign, desde que salió el G5 ya hace unos años, nos lo da activándonos un atache optimizado en el diente más posterior a los dientes anteriores, ¿de acuerdo? Nosotros también, en caso de necesitar extrusión de esos sectores laterales,
Vamos a activar también el atache optimizado del segundo premolar, es decir, que tendríamos anclaje mínimo en el primer premolar, y si seleccionamos la corrección de la curva de SPE mediante extrusión de sectores laterales, se nos van a activar ataches optimizados en primeros y segundos premolares. Todo esto es básico, todos lo sabéis, ¿vale? Recalcarlo porque a veces se nos olvida y damos prioridad a ataches de rotación frente a este tipo de ataches, ¿vale? Y luego, si no se nos ha activado por lo que sea, nosotros tenemos siempre la opción de colocar ataches horizontales convencionales que nos permitan un anclaje para esa intrusión de los dientes anteriores, ¿vale? Vamos a buscar un bisel gingival o oclusal, depende de lo que busquemos. Si buscamos solo anclaje o si buscamos también la extrusión de esos sectores laterales. Esos ataches funcionan muy bien, el problema es que a veces son muy voluminosos para la estética que quiere el paciente, pero dan un muy buen anclaje para esa intrusión. Vamos a ver un ejemplo en este clean check. Yo siempre voy a buscar también sobretratar 1 o 2 milímetros esa intrusión absoluta, es decir, que una vez que yo tengo ese clean check que os decía ideal, ¿vale? Primero busco ese clean check ideal, ¿vale? Y luego a partir de ese clean check ideal, lo que voy a hacer es sobretratar, o lo que algunos llaman hipercorregir, entre 1 y 2 milímetros la intrusión absoluta de esos incisivos, ¿de acuerdo? No hay ninguna receta, yo os digo 1 o 2 milímetros porque depende de la severidad de esa intrusión absoluta, voy a incluir más o menos añadido a esa intrusión para llegar al clean check ideal, ¿vale? ¿Qué más voy a querer? Voy a querer sobretratar 1 milímetro la extrusión de sectores laterales. Voy a sobretratar también esa extrusión de los sectores laterales. Por lo tanto, al final, lo que voy a tener es una curva de SPE invertida, ¿vale? Quiero una curva de SPE reversa al final de mi tratamiento, producida por esa intrusión extra que le vamos a dar a los incisivos inferiores y esa extrusión de los sectores laterales. Vamos a verlo en un ejemplo. Aquí tenemos un paciente con una sobremordida más o menos del 90%. Vamos a planificar prácticamente un clean check de trabajo con 1 milímetro de sobremordida. En este caso no es una sobremordida muy importante y prácticamente la mitad de esa intrusión la voy a conseguir mediante intrusión relativa. Por lo tanto, no sobretrato tanto en este caso esa sobremordida. Fijaos, después del primer set de alineadores, ¿vale? En muchos de los casos voy a querer enseñaros los resultados después del primer set de alineadores, porque así es como lo hacen casi todos los artículos que nos intentan reflejar un poquito de evidencia. Lo que quieren ver es esa eficacia de los alineadores en el primer set de alineadores o cuánto se parece ese resultado a lo que teníamos planificado, ¿vale? Porque, por supuesto, luego podemos pedir 2, 3 sets de alineadores para aumentar esos resultados o mejorar esos resultados, ¿no? Entonces, así es como llegamos tras ese primer set de alineadores. Fijaos que es muy parecido el resultado que teníamos planificado. Hemos instruido los incisivos inferiores y hemos extruido sectores laterales consiguiendo esa curva de SPE invertida, que es lo que buscábamos, un poquito más de extrusión de premolares que en la zona de cánicos. El siguiente punto importante que a veces se nos olvida y tenemos que chequear es sobrecorregir los contactos oclusales. Es algo que hay que mirar mucho, ¿vale? Yo siempre intento que al final de mi clean check de trabajo tenga ausencia de contacto en sectores anteriores y fuertes contactos oclusales posteriores, tal como veis ahí, ¿vale? Es para mí muy importante y esto prácticamente va a ser automático en cuanto hayamos cumplido esa intrusión extra de incisivos inferiores y esa extrusión extra de sectores posteriores. También es muy importante maximizar y potenciar esa intrusión anterior, todo lo que podamos, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a utilizar chiwis, ¿vale? En el sector antero superior solo. Vamos a instruir al paciente para que solo muerda en ese sector antero superior durante 5 o 10 minutos al día, que ejercite mordiendo en esa zona anterior para estimular o inducir esa intrusión en sectores anteriores. Podemos ir también a los microtornillos. Lo más habitual, la localización más habitual o más sencilla va a ser entre incisivo central e incisivo lateral, pero hay veces que por las condiciones que tenemos nos tenemos que ir a esa zona interradicular de incisivos centrales superiores. Apartamos un poquito el frenillo y no hay problema.
Fijaos en este caso, vamos a colocar el elástico cuando tenemos esa desinserción del sector anterosuperior porque no se está manifestando bien esa intrusión, ¿no? Pero lo ideal es planificarlo ya de inicio. Si yo veo que voy a tener una intrusión absoluta importante, es importante ya planificarlo desde el principio porque ya sé que ese movimiento no es predecible y es mejor prevenirlo desde el inicio para que la adaptación del alineador sea perfecta desde el principio, ¿vale? Y que no tengamos que recurrir a colocarlo posteriormente para corregir ese problema que estamos teniendo. Podemos colocar directamente la fuerza desde unos botones de composite hasta a los microtornillos. Sobre todo hay que tener cuidado, aquí os pongo esta imagen para que lo veáis, a que ese elástico no contacte con la encía, porque nos podemos llevar algún susto, ¿vale? Por supuesto, esto hay que probarlo con el alineador, sobre el alineador, pero es muy frecuente, tanto si lo hacemos a la zona interna del alineador como a un microtornillo interno en el paladar, como directamente que tengamos esa isquemia o ese problema o nos pueda originar un problema periodontal. Entonces, que no se vaya el paciente sin que hayamos comprobado esto de la visita, ¿no? El siguiente punto, para mí, de los más importantes, es solucionar, por supuesto, el colapso posterior de mordida que vamos a tener, ese colapso posterior relativo que vamos a tener por un tipping sagital y un tipping transversal de las coronas, ¿vale? Para mí este es un punto muy importante. De nada sirve si intruimos esos incisivos de forma absoluta y alineamos esos incisivos con IPR y no enderezamos esos sectores posteriores, dejando esos sectores posteriores tipeados. ¿Por qué? Porque no vamos a poder aumentar esa dimensión vertical, como os pongo ahí. Vamos a tener una menor estabilidad en sectores posteriores, sobre todo a nivel oclusal, ¿vale? La transmisión de las fuerzas va a ser mucho peor. Y la estabilidad a largo plazo depende, como ya lo sabéis, de esos contactos posteriores, al igual que del ángulo interincisal que consigamos en el sector anterior. Fijaos aquí dos ejemplos. Vamos a ver aquí un tipping de los sectores posteriores, ¿vale? Un tipping mesial. Lo que vamos a hacer es enderezar en nuestro setup vamos a hacer un tip back de todos los sectores posteriores. Muchas veces, depende de cuánto sea esa inclinación, voy a hacer un sobretratamiento de esa inclinación, dejando un ligero tip back, ¿vale? Y fijaos que prácticamente en este caso, simplemente con enderezar esos sectores posteriores y aumentar esa dimensión vertical, vamos a conseguir enderezar, mejorar esa curva de SPE. Aquí podéis ver cómo hemos intruido los dientes anteroinferiores y hemos extruido esos sectores laterales de forma relativa por esa corrección del tipping que hemos hecho, ¿vale? Fijaos que no ha habido nada de detallado, todo ha sido mediante corrección de curva de SPE. Y ahí veis el resultado final. Bueno, respecto al tipping transversal, ¿vale? Esa compensación dentoalveolar que vamos a tener a veces, esa compresión dentoalveolar, lo que tenemos que hacer es lo mismo, enderezar esos sectores laterales hasta tener un torque cero, ¿de acuerdo? Dando una buena dimensión vertical al sector posterior y así estabilizando la sobremordida al final del tratamiento. Ahí veis las curvas al final del tratamiento. Hemos intruido y hemos enderezado sectores laterales mediante enderezamiento coronal. Bueno, muy importante, ya sabéis que esa sobremordida, esa corrección de la sobremordida va a tener un efecto rebote, ¿vale? Vamos a tener una recidiva normalmente inferior a 1 milímetro, pero cercana a 1 milímetro. No hay estudios específicos en alineadores con gran evidencia, ¿vale? Por eso os he puesto estudios, una revisión en brackets, ¿de acuerdo? Pero tenemos que pensar que vamos a tener esa misma recidiva en alineadores como mínimo, ¿de acuerdo? Entonces hay que prevenirlo y ¿cómo lo hacemos? Pues reteniendo ese tratamiento siempre con rampas de mordida, ya sea en los alineadores o bien mediante un Hawley con plano anterior de mordida. Hoy en día podemos disponer de esas rampas de mordida en nuestros alineadores, lo cual va un poco más en la línea de un paciente que ha llevado alineadores durante todo su tratamiento. Bueno, muy importante estos tips que os voy a dar para la inclinación, conseguir una predictibilidad en el torque radicular.
Esto va enlazado con, como os decía, con la corrección de la sobremordida. Es muy importante la corrección del torque radicular en el sector anterior, conseguir ese ángulo interincisal ideal para que esa recidiva sea mucho menor, ¿de acuerdo? Bueno, hay 4 puntos muy importantes. Uno es prácticamente automático, que es la utilización de los power reaches. Simplemente con superar los 3 grados de inclinación radicular vestíbulo-palatina, lo que vamos a hacer es activar esos power reaches automáticamente, ¿vale? Es muy importante que para que no se desinserte el alineador de ese sector antero superior, demos un buen anclaje posterior, si no puede ser que esa presión que hace el power reach haga que se desinserte el alineador de nuestra zona anterior. Entonces, muy importante en los dientes contiguos colocar ataches de anclaje o de soporte para ese torque, ¿vale? Yo normalmente tomo estas decisiones. Si tengo un paciente sin compromiso periodontal, ¿vale? Eso es lo importante. Si tengo un paciente que no tiene compromiso periodontal, que voy a poder proinclinar, ¿vale? Para hacer esa secuencia lo más predecible posible, si tiene apiñamiento, lo que voy a hacer es secuenciar ese movimiento, ¿vale? Voy a proinclinar primero y luego voy a retruir, intruir y dar torque radiculolingual. Si no tiene apiñamiento o incluso si tiene diastemas, voy a hacer la misma secuencia, ¿vale? Lo que pasa es que en este caso conllevaría para el paciente a nivel estético una apertura de diastemas en ese sector antero superior, con lo cual lo que voy a hacer es pedir al técnico, al CAD designer, que agrupe esos espacios en distal de los laterales para que estéticamente no le suponga un problema, pero la idea es la misma. Siempre que no tenga compromiso periodontal voy a secuenciar ese torque, proinclinando y luego retruyendo con torque. En aquellos pacientes que tengan compromiso periodontal, en los cuales esa proinclinación no va a ser posible, entonces voy a tener que dar un torque puro, un torque absoluto, que va a ser mucho menos predecible. Y luego, por último, cuando yo quiero dar un torque radículo vestibular, estamos hablando de torque radículo palatino hasta ahora, no tenemos ningún aditamento, ningún feature que sea especial para ese torque. Entonces, dependemos de la presión del alineador sobre la superficie del diente, ¿vale? Tenemos a veces algunos puntos de presión, pero nada parecido a los power reaches vestibulares. Entonces, lo que utilizo son muchas veces alicates, ¿vale? Para hacer un punto de presión y dar un poquito más de inclinación. Fijaos, esto sería el torque secuenciado. Vamos a proinclinar, con lo cual vamos a tener también una intrusión relativa, lo cual va a venir muy bien para esos pacientes braquifaciales con un aumento de la sobremordida. Y luego vamos a retruir y intruir de forma pura y con torque radiculopalatino. Es muy importante esa intrusión pura porque al retruir vamos a tener una extrusión relativa que podría anular toda esa intrusión relativa que hemos tenido durante la proinclinación. Entonces, hay que hacer una intrusión pura añadida que va a ser poco predecible. Fijaos, este sería el ejemplo de ese clean check que habéis visto anteriormente, una paciente totalmente braquifacial, ahí lo veis, con unos plano mandibular prácticamente paralelo, y fijaos con una sobremordida completa, y este es el resultado después del primer set de alineadores. Como os decía, a mí lo que me interesa es ver cómo de efectivo he sido yo después de esa primera secuencia, ¿vale? Yo nunca voy a pretender acabar el caso con un set solo de alineadores. Siempre, o casi siempre, como os diré, pido alineadores adicionales 1 o 2 veces si es necesario. Pero fijaos lo que hemos conseguido con esa primera secuencialización del torque que buscábamos, ¿vale? Prácticamente hemos corregido la sobremordida al 80% y ahora solo nos falta un empujón más para hacer sobrecorregir esa sobremordida, ¿vale? Sin embargo, cuando es un torque puro, aquí lo veis, va a ser mucho menos predecible y sobre todo si lo combinamos con otros movimientos como la intrusión. Ahí lo veis, ¿vale? Siempre que no tengamos otra opción, lo primero es dar ese torque y luego intruir. Si no, esa intrusión contra la cortical va a ser imposible. Bueno, vamos a ver este ejemplo. Vemos una recidiva de un paciente por un retenedor. Fijaos cómo esa raíz del lateral se nos ha ido hacia vestibular y esa raíz del canino se ha ido hacia palatino. Vamos a planificar un tratamiento con 14 alineadores en este caso. No va a ser del todo
suficiente, pero es lo que teníamos para poder corregir ese paciente, un tratamiento LITE. Vamos a darle 9 grados de inclinación radiculolingual a ese incisivo lateral. Tened en cuenta que aunque el torque por alineador es de 1 grado, ese torque sería si no hiciéramos ningún otro movimiento combinado en otros planos del espacio. En el momento en el que vamos a hacer otro tipo de movimiento, ese torque máximo que vamos a poder dar ya no es de 1 grado por alineador. Ojo con eso porque muchas veces nos peleamos con los técnicos y eso es así, ¿vale? Entonces, fijaos, damos ese torque radiculolingual al lateral y torque radiculovestibular al canino a la par de una retrusión de los incisivos, ¿vale? Y fijaos cómo con solo 14 alineadores hemos mejorado muchísimo esa situación periodontal, ¿vale? Por supuesto, aún nos queda darle un empujoncito más con otro set de alineadores y la posición que tenemos de esa raíz ahora para un injerto no tiene nada que ver con la predictibilidad que hubiéramos tenido si hubiéramos hecho el injerto en esa situación anterior, ¿vale? Fijaos en vista de perfil, cómo hemos metido esa raíz hacia adentro. Aparte, hemos retruido un poquito los incisivos, con lo cual esos dos movimientos han mejorado la situación periodontal. En ese canino, como os decía, ¿qué es lo que hacemos? Damos con nuestros alicates un punto de presión parecido a ese Power Ridge que va a dar un punto extra de presión a esa raíz para que se nos vaya hacia vestibular. Vamos a poner un ejemplo un ejemplo práctico combinando los tips que os he dado para el torque y los tips para sobremordida. Aquí tenemos a Sergio, paciente braquifacial, birretrusivo. Fijaos con una sobremordida prácticamente completa y una compresión dentoalveolar, con un apiñamiento leve en la arcada superior y prácticamente moderado en la arcada inferior. Vamos a intentar, veis que tiene también una endodoncia en ese diente 1.1, con lo cual tenemos que ir con cuidado a la hora de dar ese torque. Esta es la planificación que hacemos, 39 alineadores. Proinclinamos los incisivos, fijaos aquí a la derecha, vista lateral. Proinclinamos los incisivos y una vez que tenemos una inclinación prácticamente final, intruimos y retruimos a la vez, ¿vale? Aquí vemos la superposición de los movimientos, eso es lo que vamos a realizar, intrusión tanto superior como inferior, buscando, como veis, en la arcada inferior una cierta intrusión relativa. Este es el resultado después del primer set de alineadores. Fijaos aquí la evolución y aquí vemos el resultado después del primer set de alineadores. Fijaos que lo que nos dicen los artículos, fijaos que el acople sectores posteriores no es el perfecto, tenemos rotaciones, puntos de contacto que no son los adecuados, ¿vale? Entonces vamos a necesitar otro set de alineadores, ¿vale? Pedimos otro set de alineadores para mejorar ese acabado, esas rotaciones y esa oclusión. Y este es el final del tratamiento, ¿vale? Fijaos el cambio que hemos tenido más bonito en el torque, en esos incisivos superiores. Jamás hubiera sido posible si hubiéramos hecho un torque puro de esos incisivos, ¿vale? Mirad la nivelación. Fijaos que, salvo ese diente 3.2, no ha habido nada de fresodoncia que yo digo en los incisivos inferiores. Toda la corrección ha sido mediante extrusión de sectores posteriores e intrusión de incisivos inferiores. Y aquí vemos el cambio en resalte. Fijaos que a pesar de haber intruido hemos dejado una buena exposición de esos incisivos superiores y aquí tenemos el impresionante cambio que hemos conseguido en ese incisivo superior. Esto, como os decía, es después de muchos fracasos. Han sido muchos clean checks dando intrusión, torque puro en esos incisivos y fracasando, hasta que llegamos a esas conclusiones o a esos protocolos para hacer más predecibles nuestros tratamientos. Fijaos la cantidad de hueso que tenemos en esa zona anterior, fruto de no solo ese torque que hemos dado, sino también de esa retrusión que hemos conseguido en el incisivo superior. Bueno, vamos a ir a esos tips para hacer más predecible la mordida abierta. Bueno, lo mismo que os hablaba con la sobremordida, lo vamos a trasladar a la mordida abierta anterior. ¿Qué es lo que vamos a querer? Pues vamos a querer maximizar la extrusión anterior relativa. Es decir, si es posible
retroinclinar los incisivos superiores e inferiores si el diagnóstico nos lo permite, porque hay veces que no. Vamos a aprovecharnos de ello porque va a ser mucho más predecible esa extrusión relativa que vamos a tener. Esto ya lo sabéis todos y lo importante es aplicarlo, porque muchas veces se nos olvida a la hora de realizar la secuencia de tratamiento, ¿no? Si vamos a querer esa extrusión relativa, es importante conseguir espacio de algún lado, ¿no? Entonces vamos a necesitar o bien un IPR para retruir los incisivos superiores o bien acompañar esa secuencia de movimientos con una expansión dentoalveolar que nos dé un espacio para esa retrusión de los incisivos superiores. Bueno, muy importante también para mí es el sobretratamiento del torque cronopalatino posterior. Esto es algo que muchas veces no corrigen nuestros técnicos y hay que comprobar siempre, ¿vale? Ya no digo el sobretratamiento, sino la corrección de la curva de Wilson. Siempre, fijaos, lo que voy a hacer es, voy a quitar esa arcada inferior para ver cómo están esos torques, ¿vale?, posteriores. Esto es lo que me encuentro yo habitualmente al final del tratamiento, ¿vale? Una no corrección de esos torques posteriores, ¿vale? Muchas veces el técnico no está entrenado, se le pasa esos torques posteriores, ¿vale? Y lo que vamos a buscar es la corrección y, si es posible, el sobretratamiento de esos torques posteriores, como veis ahí, ¿vale? Fijaos, esto es lo que yo voy a hacer. Voy a sobretratar ese torque, ¿vale? Voy a querer que esa cúspide vestibular esté prácticamente al nivel de la cúspide palatina. Lo que voy a ver en la superposición va a ser esa intrusión de las cúspides palatinas, ¿vale? Eso es lo que yo busco, ¿vale?, para controlar la dimensión vertical en ese cierre de la mordida abierta anterior. Mínimo voy a querer esto. Aparte, puedo querer también una intrusión de esos sectores posteriores, pero mínimo lo que quiero es ese control vertical mediante el torque. Y ya, como os decía, pues hay veces que voy a querer intruir esos sectores posteriores. Si voy a querer una intrusión pura de esos sectores posteriores, es un movimiento poco predecible. Sabemos, según los artículos, que no supera en ninguno de los casos el milímetro de intrusión posterior en primeros molares y en segundos molares después de ese primer set de alineadores. Entonces, yo siempre voy a intentar sobretratar esa intrusión pura posterior. No siempre voy a buscar ese objetivo, ese resultado, pero eso también me va a dar un anclaje para ese sector anterior. Muy importante también que no sea una interferencia en los terceros molares, en esa nivelación de la curva de Spe y en esa nivelación de la curva de Wilson. Entonces voy a eliminar siempre que pueda los terceros molares para ayudar a nivelar esa curva de Spe. Bueno, estos pacientes con mordida abierta anterior, pues casi siempre van a ir acompañados de un patrón dolicofacial. No estamos hablando de mordidas abiertas dentoalveolares que van a tener un buen pronóstico, sino estamos hablando de cómo hacer más predecibles esas mordidas abiertas en pacientes dolicofaciales, que, como ya veis en todos estos artículos, siempre van a tener una fuerza de masticación mucho menor, con lo cual esa fuerza de transmisión de la intrusión en los sectores posteriores va a verse minimizada en estos pacientes. Muchas veces van a ser respiradores orales, van a ir con la boca abierta, y ya sabéis que un factor muy importante en la predictibilidad de nuestros alineadores es que haya contacto alineador con alineador. Esos dientes que no tienen contacto alineador con alineador van a tener una mayor tendencia al fracaso. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues maximizando mediante los chiwis en el sector posterior. Hacemos al paciente ejercitar como si fuera un chicle, mordiendo durante 10 minutos, 15 minutos, todo lo que podamos en sectores posteriores, mínimo 10-15 minutos al día, mientras está viendo la televisión, ¿vale? Ejercitar esos sectores posteriores. Aparte, lo que voy a querer yo es forzar ese contacto posterior. ¿Cómo lo voy a hacer? Con elásticos interarcada, ¿vale? Voy a hacer llevar al paciente unos elásticos verticales prácticamente el día completo, 24 horas, buscando el contacto alineador-alineador en todo momento. Eso no quiere decir que siempre quiera una extrusión secundaria por esos elásticos anteriores. Lo que voy a buscar es el contacto posterior. Puedo colocar esos microtornillos, puedo colocar esos elásticos de microtornillo a microtornillo si quiero anular por completo esos efectos secundarios en el sector anterior, tanto superior como inferior, ¿vale? Fijaos, ¿qué es lo que hago habitualmente? Coloco esos elásticos desde la parte superior a la parte inferior, triangulares, verticales,
normalmente por estética y para ayudar a la expansión dentro alveolar de esa arcada superior, los voy a colocar en la arcada superior por lingual, ¿vale? A esos botones, y en la arcada inferior a unos botones inferiores, ¿de acuerdo? Como os decía, si yo lo que quiero es evitar ese efecto secundario dental de extrusión, lo hago sobre microtornillos, no hay ningún problema. Lo importante es que esa fuerza haga que el paciente tenga contacto alineador con alineador. Esos son los botones que colocábamos antes, ¿de acuerdo? Hoy en día estamos colocando unos botones mucho más pequeños, mucho más estéticos. Lo que vais a ver son casos antiguos. Fijaos, esto es lo que vamos a querer. Un contacto alineador con alineador en los sectores posteriores que van a producir van a potenciar esa intrusión superior y esa intrusión inferior, ¿de acuerdo? Como os decía, a esos botones los estamos cambiando hoy en día o bien por estos botones mucho más pequeños, fijaos estos botones que tienen la misma base, pero una zona de retención mucho más pequeña que es mucho más estética y molesta mucho menos al paciente, o los podemos fabricar nosotros mismos con composite, ¿vale? Fijaos, no tenemos por qué planificar esa extrusión anterior. Podemos utilizar esos elásticos verticales y en nuestro clean check, como veis aquí en la tabla de movimiento, no extruir esos dientes anteriores. Simplemente en la superposición veis que hay una ligera extrusión, es una extrusión relativa provocada por la retrusión que vamos a realizar, ¿vale? Y fijaos cómo controlamos esa sobremordida, ¿vale? Fijaos que en la tele no ha habido nada de extrusión respecto al labio del incisivo superior. Otra forma de potenciar esa intrusión posterior va a ser colocando topes oclusales posteriores, ¿vale? Hay un artículo del doctor Vela muy bueno en el que compara varios pacientes añadiendo topes posteriores en la patología fija, ¿de acuerdo? Y yo lo que hice fue trasladar esos topes posteriores que ya utilizaban en la patología fija a los alineadores. ¿Qué es lo que hago? Simulo un atache lo más grande que puedo, ¿vale? En la parte oclusal. ¿Cómo lo hago? Lo coloco en la parte vestibular y lo traslado de forma manual con los controles 3D a la zona oclusal, ¿vale? No hace falta rellenarlo, de hecho, normalmente no lo relleno con composite, porque si no, cuando el paciente come va a estar muy incómodo, ¿vale? Simplemente hago que esa burbuja haga una mayor presión. Si es un paciente braquifacial, esto lo destrozaría, pero estos pacientes dolicofaciales no os creáis que se abomban tan rápidamente, ¿vale? Esa fuerza mayor que va a hacer sobre los sectores posteriores podría hacer que esos molares se volcaran hacia afuera, ¿vale? Por ese efecto de potenciar con chiwis, con masticación posterior. Entonces, es por ello que colocamos esos ataches de control en esos molares, ¿vale? Para controlar esa curva de Wilson inferior. También podemos utilizar microtornillos, ¿vale? Podemos utilizar microtornillos, como ya sabéis, las zonas más predecibles van a ser entre segundos premolares y primeros molares, ¿vale? Aunque a nosotros nos gustaría colocarlos casi siempre, por la falta de predictibilidad de la intrusión, entre primeros molares y segundos molares. El sitio más sencillo o predecible va a ser entre 5 y 6, pero eso ya va a transmitir la fuerza a los molares, fijaos, y si por la distancia interradicular podemos, lo colocamos también entre 6 y 7. Hay descrito por el grupo de estudio italiano la colocación de unos seccionales en ese sector posterior, 5, 6 y 7, y intruir tirando directamente del microtornillo a ese seccional. Si vamos a combinar esa intrusión con un movimiento sagital, yo normalmente siempre prefiero colocarlo, como ya veremos más adelante, el elástico, esa fuerza vertical, hacia un microtornillo infracigomático. Siguiente punto importante, como os decía, es conseguir ese espacio. Vamos a buscar una expansión dentro alveolar. Vamos a desarrollar transversalmente las arcadas. Es fundamental para esa extrusión relativa de los incisivos y para una mejoría posicional de la lengua en estos pacientes que tienen una tendencia a colocar esa lengua para el sellado, ¿no? Entonces, lo que vamos a buscar es esa expansión dentro alveolar que va a conllevar una extrusión relativa de los incisivos superiores. Tal como hablábamos en la sobremordida, aquí vamos a querer lo contrario. Vamos a querer la ausencia de contactos posteriores y fuertes contactos en el sector anterior. Esto va a ser prácticamente automático al haber aplicado los tips que comentábamos antes, ¿vale? ¿Cuál es el problema?
que aquí no siempre vamos a poder crear esos contactos anteriores tan fuertes como queremos. Normalmente primero nos va a avisar el software, nos va a decir que esos contactos no deberían de estar, nosotros vamos a decir que los deje igual, ¿vale? Porque los buscamos nosotros, pero hay algo que nosotros no vemos y es que el técnico va a tener otro tipo de software, ¿vale? Software treat, que le va a marcar aquellos contactos que sean más fuertes de que superen ese contacto habitual rojo, les van a salir a ellos en morado y el técnico nos va a hacer una pequeña modificación de esos contactos, nos va a disminuir esos contactos hasta que estén en rojo. Nosotros no vamos a poder ver esos contactos en morado. Nos lo tiene que comunicar el técnico, ¿vale? Y luego, pues elegir, por supuesto, los attaches adecuados, que muchas veces van a ser automáticos en cuanto tengamos una extrusión de más de medio milímetro, ¿vale? Nos van a servir no solo para extruir esos sectores anteriores, sino también para dar anclaje a la intrusión o al control vertical posterior. Y por último, planificar esos saltos de mordida, ¿de acuerdo? Si vamos a intruir y vamos a dejar sin contactos el sector posterior, vamos a tener una antirrotación de la mandíbula. Recordad que eso no va a ser en eje real de bisagra, por supuesto que no, y además va a ser poco predecible. Entonces, vamos a minimizar lo que podamos ese salto de mordida. Vamos a ver un ejemplo con Carlos. Fijaos aquí, Carlos, es un paciente, por supuesto, quirúrgico, con una sonrisa gengival posterior y una exposición anterior ya más o menos adecuada. Vamos a hacer una compensación dental-alveolar mediante un control vertical posterior y vamos a extruir de forma relativa esos sectores anterosuperiores, es decir, vamos a compensar dental-alveolarmente a ese paciente. Por ir adelantándonos a unos tips, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como ya os decía, vamos a extraer esos terceros molares. Siempre yo extraigo los terceros molares en pacientes adultos, en los que ya tenemos la raíz completamente desarrollada. Si están en germen y es un paciente adolescente, pues a veces los dejamos si están altos, pero normalmente en pacientes adultos siempre los extraemos. Y fijaos, planifico esos botones, ¿vale? Quiero ese contacto alineador con el alineador en el sector posterior. Colocamos unos attaches en el sector posterior, fijaos, que no buscan la intrusión, sino que buscan es apoyar esa expansión sin que haya efectos secundarios, como vamos a ver en el siguiente bloque. Y aquí vemos la evolución, vemos cómo se va cerrando, cómo va anterrotando el plano oclusal antero-superior y es el plano oclusal antero-inferior. Así es como finalizamos después del primer set de alineadores, ¿vale? Y pedimos algunos alineadores adicionales para mejorar el engranaje en sectores laterales y el torque y el tip de incisivos inferiores. Ahí lo veis. 12 alineadores y así es como acabamos el tratamiento. Por supuesto que es una compensación dentoalveolar. Este era un paciente quirúrgico, ¿vale? Fijaos el resultado. Hemos expandido dentoalveolarmente hasta conseguir un torque recto de esos sectores laterales. Hemos tenido cierto efecto secundario de flaring de los premolares. Y aquí vemos a Carlos al final del tratamiento. Fijaos en sonrisa, como hemos controlado, en sonrisa máxima, ahí veis a Carlos sonriendo al máximo, cómo hemos controlado ese sector posterior, ¿vale? Y hemos extruido de forma relativa esos dientes anteriores, nivelando la curva de Spey y la curva de Wells. Un mejor sellado al final del tratamiento. Y aquí veis que hemos extruido esos incisivos inferiores, esos incisivos superiores y hemos anterrotado ambos planos oclusales para el cierre de la mordida. Bueno, ¿qué tips os daría yo para hacer más predecible esos movimientos sagitales? Todos hemos hecho correcciones sagitales por distalización, pero en muchos casos habréis visto que llegado a cierto punto vamos a ver como una pared a partir de la cual vamos a perder anclaje posterior, a partir de la cual vamos a tener un tipping posterior. Los artículos nos dicen que hasta 2,5 milímetros más o menos, según 2 molares, vamos a tener un movimiento en masa. A partir de ahí casi todo va a ser movimiento ya combinado con tipping, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a poder hacer para que ese movimiento sea lo más predecible? Por lo más importante, ya os lo decía Alicia el otro día, no quiero entrar mucho en esto, es secuenciar estos movimientos, ¿vale? Evitar en esas distalizaciones grandes patrones simultáneos, patrones en X, que es como nos comunicamos con el técnico, y vamos a intentar hacer tanto en la arcada superior como en la arcada inferior patrones secuenciados. Vamos a hacer patrones en V un medio o V un tercio, depende
cuánto queramos arriesgar en esa distalización. Si podemos y la secuencia no es muy larga, es preferible utilizar un patrón de V un medio, pero si el número de alineadores es muy grande, podemos ir a un patrón en V un tercio y apoyarnos en microtornillos para hacerlo más predecible. ¿De acuerdo? También vamos a utilizarlos en mesializaciones. Vamos a utilizar patrones que nosotros llamamos en A o en V invertida, de la misma secuencia, un medio o un tercio, para hacer esos movimientos de mesialización más predecible. A partir de 2 milímetros de mesialización vamos a tener tipping si no secuenciamos esos movimientos o no va a haber esa predictibilidad en la corrección. Fijaos aquí en este ejemplo, estamos combinando a la vez una distalización con una mesialización. Por supuesto, tiene que ser un caso que nuestro diagnóstico nos permita hacer esa protrusión de la arcada inferior. No en todos los casos podemos hacerlo. Fijaos que clases 2 completas pueden llegar a corregirse si combinamos esas dos secuencializaciones. Bueno, fijaos en la arcada inferior, distalizaciones secuenciales, lo mismo, hacemos la secuencialización de esa distalización, ¿vale?, dando unos resultados también favorables. Fijaos, aquí tenemos ese tipping mesial de todos los sectores posteriores, entonces es fundamental enderezar esos sectores posteriores y a partir de ahí retruir nuestro sector anterior, ¿vale? Combinamos este tip con el tip que os había explicado antes en mordidas abiertas. El paciente, aparte de ese elástico sagital, lleva un elástico vertical para corregir esa sobremordida. Y aquí vemos la corrección del paciente. Fijaos el cambio. Disculpa un segundito. Perdonad un segundo que pesa bastante la presentación. Bueno, en ocasiones vamos a buscar otro tipo de distalización. Vamos a arriesgar más todavía para reducir el número de alineadores. En clases 2 completas a veces distalizamos en patrón en V los molares y luego distalizamos en grupo de 5 a 5. En estos casos siempre vamos a necesitar microtornillos si no queremos perder ese anclaje, ¿vale? Os lo digo por experiencia de haber perdido prácticamente por completo la distalización por no haber mantenido ese anclaje posterior. Entonces, fijaos que en este caso teníamos en la arcada inferior compromiso periodontal, con lo cual utilizamos esos microtornillos, como veis ahí, infracigomáticos para distalizar, nos anclamos en esos microtornillos y una vez que tenemos esos molares en su posición, hacemos un anclaje indirecto, como veis, ¿vale? Y retraemos de 5 a 5 después en bloque. Esto sin un anclaje con microtornillos es igual a fracaso. Aquí vemos otro ejemplo. Distalizamos molares. Y una vez que tenemos esos molares en la posición, empezamos a distalizar en bloque de 5 a 5 toda la arcada. Fijaos aquí la evolución. Clase 2 completa. Sobretratamos esa clase 1 y luego distalizamos de 5 a 5. Bueno, es muy importante que coloquemos microtornillos de anclaje para evitar esos efectos secundarios, porque en muchos casos vamos a necesitar que el paciente lleve elásticos durante todo el tratamiento. Entonces, eso va a tener muchos efectos secundarios sobre la arcada inferior. Entonces, siempre que puedo, me anclo con un anclaje intraarcada para evitar esos efectos secundarios en la otra arcada. Intento utilizar microtornillos infracigomáticos que van a evitar las interferencias radiculares. Puedo mover a través de toda la arcada superior las raíces sin tener ninguna interferencia y sin tener que estar cambiando el microtornillo de sitio a sitio, ¿no? Pues fijaos cómo van circulando, ahí veis en la imagen, van circulando los dientes sin tener ninguna interferencia a través de la secuencia que les guía el alineador. Luego, una vez que tenemos los molares en su posición, podemos incluso anclar ese microtornillo a los molares y nos puede servir tanto para anclaje indirecto como para anclaje directo. Muy importante comprobar con el CBCT que no tenemos ninguna interferencia con el microtornillo. Esto me ha ocurrido que se haya interrumpido la secuencia. A veces colocamos en la zona retromolar, ¿vale? Yo siempre aconsejo en estos casos, como veis aquí,
colocar seccionales, o bien solo vestibular, o bien vestibular y palatino, porque normalmente esa distalización va por delante de los movimientos del alineador, de la secuencia que tenemos en el alineador, y tengo muchos efectos secundarios. Entonces, siempre que utilizo un anclaje retromolar, lo acompaño con seccionales, por los problemas que he tenido hasta ahora. Lo podemos utilizar también para pérdida de anclaje. Ya sabéis que en correcciones sagitales de pérdida de anclaje de más de 2 milímetros, como veis en este caso, el paciente tenía una extracción de un 14, se había desviado toda la línea media superior hacia la izquierda y había perdido por un procedimiento de rendodoncia ese molar. El paciente nos dice si es posible cerrar ese espacio, con lo cual planificamos ese espacio. He tenido muy malas experiencias en esas mesalizaciones, molares con un tipping completo, una intrusión completa de esos molares, ¿vale? Entonces, ahora siempre que quiero mesalizar más de 2 milímetros, lo acompaño con un power arm para facilitar esa mesalización del molar. Por mucho que sobretratemos el tipping de ese molar, por mucho que le dé 10 grados más de tip, etcétera, por mucho que coloque elásticos verticales durante esa mesalización, siempre se va a tipear y la resolución, una vez que ya tiene ese tipping, es prácticamente imposible si no colocamos seccionales o técnicas auxiliares. Fijaos cómo hemos traído ese molar prácticamente recto, incluso ahora el tercer molar está erupcionando en este paciente. Hemos cerrado por completo y en este momento ya cambiamos la corona y cambiamos las restauraciones. Para la mesalización de la arcada inferior podemos utilizar también microtornillos. Fijaos cómo estamos mesalizando. En este caso, ahí veis que vamos a tener un componente vertical, con lo cual yo ahora lo que hago hoy en día es utilizo un power arm. Normalmente no lo utilizo cementado, no como el que habéis visto antes, ¿vale? Y de esa forma puedo pasar por el centro de masa de resistencia del diente y traer el diente con un menor tipping. También lo utilizo muchas veces a la arcada superior. De esa forma tendría un componente vertical que me va a ayudar no solo a mesalizar, sino a sobretratar ese tipping, ¿vale? Luego lo puedo colocar intraarcada, como veis aquí, para corregir los problemas radiculares a nivel mesiodistal. Lo puedo utilizar también como anclaje directo, como veis en casos de extracciones. Fijaos aquí en este caso, también compromiso periodontal. Necesito tener un control completo de ese incisivo inferior. Si no controlo sagitalmente ese incisivo inferior, jamás voy a conseguir corregir ese resalte de forma adecuada. Voy a perder anclaje posterior. Con lo cual aquí me apoyo en ese microtornillo. En este caso lo coloco interradicular, ¿vale? Para distalizar de forma directa ese sector anterior. Y si en algún momento quiero, puedo anclarme de forma indirecta a ese sector posterior. Hemos visto este caso ya antes, anclajes indirectos, ¿vale? Más ejemplos con anclaje indirecto. Siempre que tengamos una distalización importante de más de 2-3 milímetros, es importante hacer ese anclaje. Otras veces hacemos anclaje indirecto para impedir esa mesalización de la arcada inferior, impedir esa protrusión, porque la va a haber, a pesar de que nosotros no tengamos proinclinación, vamos a tener protrusión de toda la arcada en bloque si nos anclamos para distalizar la arcada superior en los 7 inferiores. Vamos a traer toda la arcada en bloque hacia mesial, con lo cual muchas veces colocamos ese anclaje indirecto. Fijaos en este ejemplo, vamos a distalizar el primer cuadrante porque tenemos un primer cuadrante más mesializado que el segundo cuadrante. Si nosotros utilizamos elásticos interarcada, ¿qué va a pasar? Que no vamos a poder enderezar ese 7, no vamos a poder abrir ese espacio porque es contrario al movimiento que pretendemos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar un microtornillo para anclarnos de forma directa a la arcada inferior. Normalmente, la predictibilidad o el riesgo de fallo de este anclaje directo interarcada a microtornillo es mucho mayor. Tengo un mayor fallo de los microtornillos por esas fuerzas de masticación. Al hablar el paciente no son fuerzas constantes, sino que van variando y eso hace que tenga más fracasos y normalmente tengo que ir a anclaje bicortical en la arcada inferior o bien ir a un tornillo extraalveolar más ancho. Fijaos, hemos reabierto el espacio por completo, hemos permitido que ese molar se distalice, evitando ese efecto secundario de las gomas sobre el 7, ¿vale? Enderezando completamente ese 7 y evitando ese colapso posterior de mordida que tenía el paciente.
Otro objetivo del anclaje directo es el paciente con compromiso periodontal. Fijaos en este ejemplo, todos esos pacientes que no queremos para nada ningún efecto sagital sobre esos incisivos inferiores, pacientes que no tienen tabla prácticamente ni en vestibular ni en lingual, no queremos que haya ningún efecto secundario, ¿vale? Con lo cual nos anclamos en los microtornillos. Predictibilidad en la expansión, como os decía, normalmente lo que vamos a encontrar es un tipping coronal en las expansiones. Nos hablan los artículos que entre un 70 y un 80% es lo que vamos a encontrar de predictibilidad en nuestros movimientos de expansión y llegando a ser un movimiento en masa de expansión en molares a veces inferior al 40% de lo que tenemos planificado, ¿no? Entonces, eso siempre hablando de movimientos solo por parte del alineador, es decir, expansiones sin ser asistidas por elásticos, ¿vale? ¿Qué os aconsejo yo? Pues que cuando tengamos una mordida cruzada, asistamos sabiendo esos datos, asistamos esa expansión con elásticos. Normalmente yo utilizo elásticos solo nocturnos o con mucho 12 horas para asistir esa expansión. Más provocarían un tipping coronal mucho mayor de lo que buscaríamos, ¿vale? Vamos a sobretratar el torque radiculovestibular. Sabemos que va a haber ese tipping, ¿vale? Pues vamos a sobretratar ese torque radiculovestibular. Acordaros de quitar ese modelo inferior y ver cómo está esa arcada al final de nuestro setup de trabajo. Conozco muchos profesionales, muchos compañeros que utilizan expansiones secuencializadas, secuencian la expansión. Yo normalmente esa secuenciación de la expansión la hago a través de los elásticos. Utilizo más elásticos en un lado o en otro lado, dependiendo si yo quiero que se expanda un lado u otro, ¿vale? Normalmente no requiero de secuenciaciones en la expansión, salvo que sea un caso especial, ¿vale? Muy importante, como ya os había introducido antes, es la colocación de ataches que apoyen esa expansión superior, es decir, que eviten ese flaring de los molares. Queremos que no haya esa expansión dentro alveolar y que sea lo más en masa posible. Entonces, para ello hay que colocar unos ataches que soporten esa expansión, que apoyen esa expansión. La tendencia después de las primeras pruebas que ha hecho Invisalign First en niños es a colocar el bisel hacia oclusal, buscando un mayor anclaje y no tanto la expansión de la cara vestibular, que es lo que buscaríamos con un atache biselado a gingival, ya que prácticamente esa expansión de la cara vestibular no va a ser predecible, entonces damos importancia más al anclaje, ¿vale? Bueno, luego tendríamos el control en la anchura y torques de la arcada inferior, sobre todo si vamos a buscar la compensación dentoalveolar. Lo que vamos a querer es que esa arcada inferior no se expanda para nada, si es nuestro objetivo esa compensación dentoalveolar, o incluso se lingualice. Si nosotros vamos a ver esto en el ClinCheck, esa lingualización del 7, eso no va a ocurrir en la boca del paciente si no lo asistimos con elásticos. Si no nos apoyamos en elásticos, ese movimiento que estáis viendo no va a ocurrir jamás. Fijaos en esta compensación dentoalveolar, paciente con una simetría mandibular, una desviación hacia la izquierda de la mandibular, paciente quirúrgico, vamos a hacer una compensación dentoalveolar. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que vamos a meter, como veis ahí, S6 y S5 hacia el lingual, anclándonos en S7, en S8 y en S4, que no queremos que se muevan durante esa compensación, ¿vale? Y así es como lo hacemos. Fijaos, dejamos S6 y S5 con esa inclinación lingual. Siempre, en mi experiencia, van a ser necesarios alineadores adicionales para el acabado. Siempre, 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 si queremos un resultado óptimo. Yo siempre, en un caso que he expandido, voy a necesitar un set de alineadores adicional, ¿vale? Entonces, siempre voy a necesitar en esos alineadores adicionales sobrecorregir ese torque tal como estáis viendo en la imagen. Cuando hagamos una expansión a nivel de molares, que hemos visto que normalmente es predecible solo en un 70%, vamos a sobrecorregir esa expansión, por lo tanto, vamos a sobretratar más bien, ¿vale? Esa expansión. Si tenemos esos terceros molares, pues apoyarnos en esos terceros molares. Si no extraer esos terceros molares nos van a ayudar a que esa expansión sea mucho más predecible. No retiréis los terceros molares en estos casos de expansión. Fijaros, este paciente, una simetría
mandibular. Y lo mismo, vamos a compensar esa arcada superior, no vamos a cambiar esa inclinación de los sectores posterior-inferiores y solo vamos a expandir dentoalveolarmente la arcada superior. Fijaos aquí, los cambios, expandimos la arcada superior y fijaos cómo no cambiamos la inclinación de los sectores inferiores, incluso agudizamos un poco ese torque coronolingual de los molares. Eso no ocurriría, como os decía, si ese paciente no está llevando sus elásticos nocturnos. Fijaos el cambio, lo que buscamos es ese torque cero en sectores laterales. Y aquí lo mismo en un paciente con una simetría mucho más marcada. No pretendemos, ya que es un paciente quirúrgico, la corrección de las líneas medias. Lo que buscamos es ese control de la arcada inferior y esa expansión de la arcada superior. Estos pacientes, si no tienen esa posibilidad de compensar la arcada inferior, no va a haber otra solución que dejar esa mordida cruzada o ir a un tratamiento quirúrgico, que sería lo ideal. Bien. Vamos a ver otro ejemplo. Expansión bilateral, ¿vale? Es un caso favorable. Fijaos que tenemos una compresión dentoalveolar muy marcada. Tenemos mucho margen hasta llegar a ese torque cero de las coronas, ¿vale? Atentos a la vista oclusal. Vamos a expandir muchísimo, pero tenéis que saber que un 20% de esa expansión no se va a llevar a cabo, ¿vale? Entonces, no os preocupéis por el estado periodontal. Y fijaos lo que os decía, siempre, siempre, por mucho que hayamos colocado esos ataches, ya sea oclusal, agingival, sin bisel, siempre vamos a tener mayor o menor inclinación de las coronas, que vamos a necesitar otro set de alineadores para corregirlo, ¿vale? Este es el cambio después del primer set de alineadores y lo que vamos a hacer es lo que os comentaba, cambiar el torque de esos sectores posteriores, ¿vale? Fijaos, esto es la parte en la que la situación inicial, veis el clean check, cómo estaba cuando retiramos esa curva de Wilson y cómo la queremos al final del tratamiento, y eso es fundamental para ese acabado óptimo. Si no hacemos esto, por supuesto que vamos a tener unos resultados, como dicen los artículos, mucho más inferiores a los brackets. Bueno. Y la nivelación de la curva de SPE, como veíamos antes, fundamental. ¿Qué más tips os puedo ofrecer? Pues sobre todo con un problema habitual que tenemos, que son problemas en dientes redondeados. No quiero entrar mucho en detalle porque la doctora Marta Cuadra nos hablará el próximo día de incisivos laterales, cómo controlarlos, ¿no? Pero sí que os puedo decir que hay que intentar colocar el atache adecuado, hay que intentar no tener contactos interproximales fuertes, ya sea bien mediante IPR o mediante expansión, generar ese espacio antes de rotar, ¿vale? Evitar rotaciones puras, alinear secuencialmente, primero la superficie mesial o la superficie distal, depende del caso, siempre buscando la expansión de la parte que está más hacia lingual. No realizar nivelaciones verticales hasta que no tengamos esa alineación corregida, no combinar esos movimientos que son poco predecibles, porque si no será todavía mucho menos predecible, y utilizar en algunas ocasiones elementos auxiliares. Fijaos, muy importante utilizar ataches, pero más importante que el atache, fijaos, yo he probado dobles ataches, ataches convencionales biselados en sentido contrario a la rotación y ataches optimizados, pero para mí es mucho más importante que el atache es la secuenciación que hagamos de ese diente. Fijaos aquí, en el lado izquierdo tenemos una secuenciación correcta, vamos a expandir primero, si os fijáis, la parte que está más lingual, y luego vamos a hacer un mesialign de la zona anterior y vamos a sobretratar esa rotación. Fijaos que al final ese canino queda sobretratado prácticamente 5 grados. Ahí os he dado varios tips importantes para que este movimiento sea predecible. Yo repasaba para la presentación mis casos antiguos de hace 6, 7 años y no hay caso que en esa época acabase con la corrección del canino correcta. Todos les faltaba algo de corrección, ¿vale? Y fijaos a la derecha, podemos hacer exactamente lo mismo con premolares, que son también dientes que tienden al fallo, ¿no? Expandir, ¿vale? Si vamos a expandir al final del tratamiento, buscar esa expansión en la zona más lingual para que sea más predecible, ¿vale? Secuenciar los movimientos. Cuando tenemos también un tipping de ese canino, voy a preferir realizar primero el distal out, combinar luego con un tip back y luego finalmente hacer el mesian in, y una vez que tenemos el diente en su sitio, dar el torque. Si intentamos hacer todo a la vez, va a ser un fracaso completo. A veces sí que combino el distal out con el tip back
pero no todos a la vez, porque si no, nunca voy a llegar a estos resultados que estáis viendo ahí. Como dice mi amiga Susana Palma, hay que intentar evitar estas rotaciones en bailarina. Fijaos, no queremos esas rotaciones puras. Fijaos ese premolar. Eso es completamente imposible que ocurra en boca, por mucho que coloquemos los mejores ataches, los ataches más grandes, doble atache, no va a funcionar o va a funcionar de forma parcial, ¿vale? Entonces, acordaros de esa bailarina, de la símil que hace la doctora Susana Palma. Y muchas veces yo recurro a técnicas auxiliares. Cuando ya son rotaciones severas, ¿por qué consumir 30, 40 alineadores solo en una rotación, en un caso muy sencillo, si lo puedo solucionar con unas técnicas auxiliares, ya sea mediante botones, como utilizábamos ya con brackets, o mediante seccionales, ¿vale? Y finalmente os voy a dar unos tips para el acabado del tratamiento. Ya la doctora Alicia Mejía nos dijo muchos tips el otro día y simplemente os voy a decir un poco qué es lo que yo hago, ¿no? Al principio se pensaba que esa mordida abierta que tanta guerra nos daba era debida a la intrusión de los molares, pero hoy en día ya sabemos con claridad que la mayoría de las veces vamos a encontrar esa mordida abierta posterior por falta de predictibilidad en los dientes anteriores. Va a haber una falta de expresión de la intrusión que va a crear contactos anteriores, va a haber una falta de expresión del torque que va a crear contactos anteriores. Vamos a tener interferencias posteriores, lo hemos visto antes, por bowing transversal, por bowing sagital. No quiero entrar tampoco en esto. La cosa es que vamos a tener una mordida abierta posterior en muchos de los tratamientos. Lo más importante es intentar evitarla con todos esos trucos que yo os he dado, ¿vale? Y esta es la forma en la cual yo actúo habitualmente. Básicamente, si no tengo ningún otro problema adicional a esa mordida abierta posterior, lo que voy a hacer es solucionarlo sin alineadores adicionales, siempre y cuando esa mordida abierta sea inferior a a 0,5 milímetros. Si es superior a 0,5 milímetros, pediré alineadores adicionales. Y si aparte de esa mordida abierta posterior encuentro algún problema adicional que quiero corregir, falta de torque, rotaciones, etcétera, falta de alineación en algún punto de contacto, seguro voy a ir a esos alineadores adicionales, por mucho que yo lo pudiera corregir con unos botones posteriores, ¿vale? Entonces, fijaos, un caso como el que veis aquí, que simplemente tengo una ligera intrusión de los sectores posteriores, dejo los alineadores solo nocturnos o bien coloco la retención fija y veo al paciente a los 3 meses y fijaos cómo se corrige, ¿vale? ¿Cuáles son mis preferencias en ese clean check? Si voy a pedir ese clean check adicional, ¿cuáles serían mis preferencias, no? Pues voy a colocar ataches horizontales biselados a gingival en premolares o optimizados, si me lo permite el software, si no los coloco yo de forma manual. Voy a colocar Precision Cuts para botones en molares. No perdéis el tiempo colocando ataches horizontales biselados a gingival en molares, porque no van a ser efectivos en esa corrección. Ir directamente a botones, ¿vale? Y podría colocar, a veces lo he hecho, esto lo explicó Alicia el otro día, pedir al final unos alineadores con recortes en todos los sectores posteriores. Eso es algo que yo hacía al principio, pero ahora ya normalmente si planifico bien la secuencia de movimientos no tengo por qué requerirlos, ¿vale? Contactos fuertes posteriores, como os decía antes, y tratar sobre todo el torque radiculovestibular, esa es la clave. Y pues a veces pues técnicas auxiliares. Si yo veo que esos premolares no acaban de engranar, por mucho que yo haya planificado unos ataches, etcétera, pues coloco unos botones y cierro esas mordidas. Mínimo pues 1 o 2 meses para cerrarlo asistido por elásticos. Y bueno, pues eso es la idea, ¿no? Fijaos, ¿qué preferís para vuestros pacientes? En el acabado, esto que veis ahí arriba, ¿vale? Que ya no es que sea antiestético, es que es imposible de llevar para un paciente, ¿no? O planificar bien esos alineadores adicionales y corregir ese final, ¿no? Otro problema importante que os vais a encontrar al final del tratamiento es espacios residuales, ¿vale? Pedimos esos alineadores adicionales y nos encontramos que muchos espacios no han sido detectados por el escáner, ¿no? Entonces, lo primero es prevenirlo. Entonces, ¿cómo? Haciendo unas mediciones del IPR precisas, ¿no? Con las galgas. Y en casos que tengamos muchos diastemas, yo lo que planifico son unos IPRs que luego no realizo. Pues, por ejemplo, en casos con diastemas, en pacientes con extracciones o bien en mesalizaciones de molares muy grandes, ¿no? Y a la hora de corregirlo en esos alineadores adicionales, ¿qué es lo que hago? Cuando voy a hacer mi prescripción,
siempre mido con la galga antes de escanear dónde están esos espacios y los cuantifico, como veis aquí en la pantalla, ¿vale? Y planifico un IPR adicional que no voy a hacer en esos espacios residuales que había encontrado, ¿vale? Aparte, casi siempre voy a pedir un virtual chain o un power chain, depende de dónde estén los espacios. Virtual chain, que es el habitual de canino a canino, o power chain de diente a diente, que nosotros seleccionamos en Arcada para cerrar esos espacios que son muy frecuentes. Esto que veis aquí en la imagen izquierda es el día a día para mí si no he planificado bien esto. Y pedir unos alineadores adicionales por segunda vez por un espacio así, pues es molesto para el paciente, ¿vale? Bueno, no os quito más tiempo, que ya me he alargado bastante. Le voy a robar esta frase a los doctores Lagraver y Floresmir, que utilizaron en esta revisión sistemática del año 2005, ¿vale? Son dos frases que para mí siguen actuales, ¿no? Y es que los clínicos tienen que confiar en su experiencia clínica con Invisalign, la opinión de los expertos y la limitada evidencia publicada sobre el uso de alineadores. No hago nada más que ver ahora systematic reviews, pero es que lo que necesitamos son estudios, ¿vale? Y para el tratamiento eficaz de ortodoncia con alineadores es fundamental el uso de un sistema que incluya ataches, que sepamos utilizarlos en cada ocasión y que utilicemos elementos auxiliares para aumentar esa predictibilidad. Bueno, espero con estos tips ayudaros a superar un poquito esa curva de aprendizaje por la que yo he pasado, ¿vale? Agradecer a toda la formación básica que yo recibí en la WIC, gracias a Andreu y a todo su equipo, y sobre todo agradecer al grupo Ortodoncis, ¿vale? Toda la experiencia clínica que me han dado. Quiero agradecer particularmente al doctor Arturo Vela, al doctor Manuel Román, a Susana Palma, a Javier Lozano y a Ángel Navarro por todos esos consejos y esos tips. Muchos de ellos que habéis visto hoy no son míos en absoluto, son de estos profesionales con esa curva de aprendizaje mucho más larga que la mía, que me han ayudado a mejorar en el tratamiento con alineadores, ¿vale? Dar gracias a todo el equipo y sobre todo a mi familia por haberle robado el tiempo en estos días de confinamiento. Muchas gracias por vuestra atención y bueno, si queréis podéis preguntarme todo lo que queráis. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Daniel, muchas gracias porque nos has presentado pues todo lo que es tu experiencia de ya casi 11 años de alineadores transparentes en una charla en forma de tip, en forma de pequeños consejos. La verdad es que utilísimo, muy, muy, muy agradable tanto el fondo de la presentación como la forma en la que lo has hecho. Lo has hecho de forma que era muy fácil mantener la atención. Y tienes una cantidad terrible de preguntas para solventar. De hecho, incluso algunas de ellas vienen ya de varios días atrás, ¿vale? La primera de ellas es una pregunta muy de detalle, es una pregunta que te hace un compañero tuyo que has mencionado, Javier Lozano, que nos pregunta si en la expansión con alineadores el torque radicular lo expresas, lo llevan mejor cuando los ataches horizontales llevan bisela gingival o bisela oclusal. Bien, es un tema que ahora está muy actual, muy de moda. Bueno, yo lo primero es decir que no hay evidencia científica, no hay ningún estudio a día de hoy que compare un atache biselado a gingival o un atache biselado a oclusal o simplemente sin bisel, ¿de acuerdo? Y viendo la eficacia o la predictibilidad de ese movimiento, si es mejor o peor de una forma u otra, ¿no? Entonces, a día de hoy no hay ningún estudio, eso lo primero, ¿no? Entonces, también depende un poco de si yo voy a dar más importancia a ese torque o simplemente lo que quiero es darle un apoyo. Si el concepto que yo pretendo expresar es que quiero acompañar con un torque, un sobretratamiento del torque, la idea, el concepto teórico sería de colocarlo hacia gingival, ¿vale? Si yo lo que busco más es un soporte, un apoyo, lo que voy a hacer es colocar ese bisel hacia oclusal, ¿vale? En líneas generales, ahora en el último producto que ha sacado Invisalign First, cuando hacemos expansiones, los ataches optimizados para soportar la expansión, porque no los hay en pacientes, para tratamientos en adultos, pero sí para Invisalign First, sí que hay esos ataches optimizados que soportan la expansión. Ahí el bisel va hacia oclusal. Entonces, ya sabemos que ellos se basan de esos clean checks
que van recibiendo, van viendo ese feedback. Entonces, si la tendencia actual es esa para soportar esa expansión, quiere decir que algo están encontrando para que sea más predecible, pero no hay evidencia científica o yo la desconozco a día de hoy. Sería muy interesante, porque todo lo demás es discusión sin más. Para mí lo importante, en resumen, es colocar un atache ahí rectangular que controle esa corona lo máximo posible. Eduardo. Bueno, ante todo, darte las gracias por tu magnífica presentación y de alguna forma quería hacerte aunque algo has comentado, es cuál es tu experiencia o cuál es tu forma de ver el manejo de los alineadores en los pacientes periodontales. Bueno, la verdad es que yo no limito el uso de alineadores para pacientes periodontales. Tengo compañeros pues, que dicen que prefieren la utilización de brackets. Yo encuentro ventajas y alguna desventaja que ahora comentaré en el uso de alineadores. Lo primero es que puedo mover aquellos dientes que yo quiera en el momento que quiera y evitar movimientos en aquellos movimientos que no, en aquellos dientes que quiero utilizar como anclaje o que son o que tienen compromiso periodontal, con lo cual tengo un mayor control de lo que yo quiero mover y lo que no quiero mover. Eso para mí es muy importante, ¿vale? Lo segundo es que según la evidencia científica, en eso sí que hay evidencia científica, hay varios estudios que nos dicen que los niveles de placa y todos los índices son mucho más favorables en el tratamiento con alineadores, con lo cual parece congruente que vayamos a unos alineadores si queremos un mejor control. Por supuesto que eso depende del control que nosotros hagamos como profesionales y del control que tenga el periodoncista, pero a igual control, la evidencia nos dice que es mejor el tratamiento con alineadores. ¿Qué hago yo? Pues intentar que esos alineadores sean lo menos retentivos posibles, ¿vale? Minimizo los ataches o los coloco lo menos retentivos posibles y hay dos tendencias. Una sería la de reducir la cantidad de movimiento, es una cosa favorable que podemos hacer, reducir la cantidad de movimiento que queremos por alineador en esos dientes, ¿vale? Es para mí algo muy positivo que podemos hacer, pero yo doy más importancia a mantener durante más tiempo ese movimiento, dejar que ese diente descanse. Entonces, yo lo que hago es, en vez de reducir la cantidad de movimiento, pues la habitual, por ejemplo, que sería de 0,25 milímetros por alineador, a reducirla a la mitad, yo lo que hago es aumento el tiempo de cambio del alineador. En vez de cambiarlo semanalmente, lo cambio cada 2 semanas, que para mí tiene más sentido, ¿vale? Porque ya para mí los movimientos que estamos haciendo son lo suficientemente pequeños como para no causar ningún daño periodontal. Entonces, yo lo que quiero es dejar descansar a ese diente. Entonces, yo soy de la opinión de que prefiero alargar el tiempo de los alineadores, de cambio de alineadores, en vez de reducir la cantidad de movimiento. Entonces, son un poquito las cosas que yo hago respecto a los pacientes periodontales. Si es un paciente con una pérdida muy severa, muy severa, y es fundamental ese control radicular, estamos hablando de soportes de 2-3 milímetros, pérdidas muy severas. En esos casos, mi tendencia a veces es a combinarlo con aparatología fija porque la evidencia nos dice que ese control radicular, mesodistal y vestibulopalatino es inferior y en esos casos no podemos secuencializar, como habéis visto. Si no podemos secuenciar ese movimiento, necesitamos un tip puro o una rotación, perdón, o un torque puro que va a ser menos predecible y si lo secuenciamos va a tener efectos secundarios periodontales. Con lo cual, en esos casos muy severos, en esos casos a veces hay que recurrir a los brackets en esa arcada. Daniel, hacerte un poco llegar algunos mensajes de felicitación, tan lejano alguno como de la República Dominicana. Hay mucha asistencia también desde fuera de aquí de España. Hay preguntas. Es un placer. Digo, hay preguntas específicas para casos concretos. Por ejemplo, en el caso de la sobremordida, que mostraba un exceso de superficie y de contacto oclusal, nos pregunta uno de los oyentes si ese exceso de contacto oclusal no podría favorecer la intrusión de los molares, perjudicando precisamente la corrección de la sobremordida. Bueno, ese contacto excesivo en los sectores posteriores solo va a ocurrir en nuestro clean check de trabajo. Ya me gustaría que tuviéramos esos contactos en mi clean check ideal o en mi final ideal, ¿no? Entonces, esos contactos son el resultado
de ese sobretratamiento, de esa extrusión de sectores posteriores que va a ser no 100% predecible y va a ser el resultado de esa intrusión, de ese sobretratamiento de la intrusión o hipercorrección, para los que les gusta más ese término, del sector anterior, ¿vale? Pero no va a ocurrir, por desgracia, en nuestro resultado después del primer set de alineadores, como habéis visto. Bueno, yo te quiero hacer una pregunta, ya que ha hecho una alusión al trabajo de Carlos Flores Mir, te ha debido de ver y él manda una pregunta en la cual te felicita por tu trabajo, por tu conferencia. Y Carlos quiere que le expliques un poco cuál es la equivalencia relativa de este tipo de tratamientos en condiciones semejantes a que se hicieran con brackets. ¿Realmente es un tiempo menor con alineadores o estamos hablando de cosas semejantes en el tiempo? Bueno, en mi experiencia, los tratamientos están siendo, en mi experiencia clínica voy a hablar, ¿de acuerdo? Ya sé que hay algunos artículos a favor, ¿vale? Uno en concreto y otro que nos dice que, no quiero entrar un poco en esto, ¿no? Pero hay artículos a favor y en contra, ¿no? En la evidencia científica. En mi experiencia personal, los tiempos son más o menos los mismos, ¿vale? Puede ser que en algunos tratamientos se me reduzca un poco el tiempo de tratamiento, porque no necesito pasar por una secuencia determinada de arcos para llegar a mi resultado final, sobre todo en tratamientos cortos, ¿vale? No tengo por qué pasar por toda esa secuencia, con lo cual se me minimiza el tiempo de tratamiento. Lo que sí que está claro es que hay una reducción en el número de visitas, ¿vale? Y en el tiempo que pasa el paciente en la consulta a lo largo del tratamiento. Pero en tiempo total de tratamiento, en mi experiencia, está siendo bastante parecida, ¿vale? Sí que es verdad que tuve mucho descontrol al inicio, cuando no utilizaba todos estos tips que os estoy comentando, se me alargaban los tratamientos y había mucho descontrol, pero a medida que he cogido un poco la experiencia, el control pues, es mucho mayor y los tiempos son iguales, ¿vale? La curva de aprendizaje es muy grande, entonces no hay que chocarse los primeros años porque uno puede perder las ganas de seguir con el aprendizaje en alineadores, ¿eh? Voy a hacer un poco un resumen de algunas de las preguntas de un compañero que ha hecho muchas de ellas y por cuestiones de tiempo pues no te puedo hacer llegar todas, evidentemente. La primera de ellas sería, para movimiento de torque radiculolingual, ¿cuál sería la predictibilidad de ese movimiento si es el único movimiento que se hace? Y una segunda pregunta para otro caso distinto, completamente distinto, en casos de mordida abierta, en las que pone ataches oclusales en los 7 superiores, ¿cuánta cantidad de intrusión molar pides? Bueno, la primera, desconozco el número exacto de expresión del torque, ¿vale? En la evidencia científica. Sí que te puedo decir que en mi experiencia clínica, prácticamente de ese torque, si no hago la secuenciación, prácticamente el 50% no se va a producir, ¿vale? Aunque hemos visto algunos casos favorables, os he enseñado casos muy buenos, pero os podría enseñar casos muy malos, ¿vale? Entonces, prácticamente el 50% en mis manos, cuando es un torque puro, se expresa, ¿vale? Pero ya os digo que hoy en día intento que no dar ese torque puro, evidentemente, secuenciar ese movimiento, ¿vale? En la intrusión de sectores posteriores de 6 y de 7, las primeras superposiciones que estoy haciendo, ya que no las hago por rutina, sino que las estoy haciendo ahora por ya interés académico, ¿no? Las primeras superposiciones, lo que estoy viendo es que no es, en la mayoría, no era superior a 1 milímetro cuando no utilizaba esos elásticos verticales que os comentaba antes. Estoy hablando de no utilizar técnicas adicionales como microtornillos, auxiliares como microtornillos, la intrusión del alineador. Si no hacía nada, nunca era superior a 1 milímetro, normalmente era medio milímetro, poco más, ¿vale? El control vertical, más bien, es lo que buscaba. Ahora estoy superando el milímetro, pero sin microtornillos, pero combinándolo con elásticos verticales anteriores para maximizar ese contacto posterior durante las 24 horas, ¿vale? Pero sin elásticos verticales, como hacía antes, imposible superar el milímetro, por lo menos en mis manos,
nada predecible a lo que yo tenía en el clean check. Con lo cual esas antirrotaciones que veíamos, esos saltos de mordida, eran irreales si no colocábamos microtornillos, ¿vale? Para mí una sorpresa grata es el uso de esos elásticos verticales siempre y cuando que se pueda hacer. Y ya os digo, si tenéis miedo de la extrusión anterior, ancladlo en microtornillos. Bueno, yo creo que vamos a ir a hacer una última pregunta, luego ya Ignacio hará otra y creo que nos vamos a ir ya a hacer las conclusiones finales. ¿Podrías de nuevo explicar un poco, porque quizás eso sería bueno, es cómo todo el manejo del torque anterior con descomposición de movimiento, intrusión, retrusión, torque? Explica un poco de nuevo eso porque creo que es bastante interesante. A ver, depende un poco de la maloclusión en la que nos encontremos, ¿no? Pero el ejemplo que he explicado es uno de los más frecuentes, que es una clase 2-2, lo más habitual. Entonces, con esa retroinclinación tan fuerte, los incisivos, donde vamos a tener esos requerimientos tan grandes de torque, ¿no? Entonces, en esos casos, lo que voy a buscar es, primero, desbloquear por inclinando esos incisivos superiores. Como os decía, si tiene apiñamiento, genial, porque ya simplemente con la alineación inicial, simplemente con alinear esos incisivos, ya voy a notar un cambio muy grande en el paciente en esa sobremordida, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ya tengo esa inclinación adecuada, lo más parecida a la inclinación final que yo quiero, ¿de acuerdo? Eso puede suponer a veces muchos alineadores. Podemos encontrar secuencias muy largas, pero más predecibles, ¿vale? Más vale una secuencia predecible y larga que perder 40 alineadores un torque puro que no se va a manifestar, ¿eh? Entonces, no os asustéis con el número elevado de alineadores. Pero inclinamos y luego vamos a intruir y retruir con torque, manteniendo ese torque, ¿vale? Yo muchas veces intento que el técnico no me retire esos power reaches que he utilizado en la inclinación, que no los retire porque muchas veces los va a retirar en este momento. Entonces yo les digo que me los mantenga hasta el final para ayudar a mantener ese torque que he conseguido, esa inclinación, perdón, que he conseguido, ¿vale? Así es como lo secuencio todo esto lo aprendí, como siempre, yo no hay nada, pocos trucos son míos, ¿no? Agradecer al doctor Pedro por esa información. Yo voy a hacer una última pregunta. No es algo que ha abordado de forma expresa en el tema, porque tampoco era objeto de tu presentación, pero creo que es muy clínica. Y es si tienes experiencia en el uso de aceleradores de tratamiento, pues, menciona concretamente las microosteoperforaciones o la CBD o el ortopulse, cualquiera de ellos. Aceleradores de tratamiento. Bien. Mi experiencia es solo con el Acceleden, ¿vale? No tengo, con alineadores y osteoperforaciones no tengo, solo con brackets, y no la tengo tampoco con el ortopulse, ¿vale? Entonces, con el Acceleden comencé, pues hará 4 años, varios tratamientos, ¿vale? No tengo una casuística muy grande, ¿vale? Pero mi experiencia clínica fue que no vi cambios, ¿vale?, a mejor ni en la predictibilidad de los movimientos ni en la velocidad del cambio de los alineadores. De hecho, además lo utilicé en pacientes que eran complejos, ¿no?, en los cuales requieren muchos tratamientos largos y esos muchas veces tienen una obsolescencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se me acababa antes el Acceleden que acabar el tratamiento, ¿no? Con lo cual a veces suponía un problema, un freno hasta para el paciente, ¿no? Un problema con el paciente. Mi experiencia clínica es que depende más de la secuencia que hagamos de esos movimientos para la predictibilidad, ¿eh? Utilizar las fuerzas de vibración para la predictibilidad, ¿vale? Y la evidencia científica hace ya años que nos dice que las fuerzas estilo Acceleden, al menos en los reviews que yo he tenido contacto, no salen bien parados. Bueno, yo creo que si te parece ya resumimos un poco lo que tú has dicho. No, yo creo que para que la gente no se... Tú has expresado claramente que esto tiene una curva de aprendizaje compleja, que parte de ese éxito, de esos buenos tratamientos que tú tienes y hacer predecibles esos movimientos, es sobretratarlos y plantearse que hay que usar ampliamente atache y elementos auxiliares para hacer
ayudar a esa predecibilidad de su movimiento, y que mientras tanto tengamos una evidencia clínica suficiente, tendremos que seguir usando a los expertos, como tú has demostrado que eres, para poder conseguir unos resultados lo mejor posible. ¿De acuerdo? Y bueno, no sé si tú a esa conclusión final quieres añadir alguna cosa o pues nada más. como tú lo ves, y si no, ya pues cerramos. Muchas gracias a todo el comité científico, muchas gracias a todos por haberos quedado hasta al final, por haberme escuchado. Y bueno, quería dar un mensaje de ánimo y desearos salud a todas vuestras familias. Bueno, eso es todo. Bueno, recordar que el lunes próximo tenemos la siguiente conferencia a las 7 de la tarde, que es el doctor Jorge Villombrosía, que va a hablar de pensamiento estratégico en la optimización de tratamiento con alineador. Bueno, pues con esto yo creo que terminamos y nos vemos el lunes, en principio. Muchas gracias a todos por estar cerca de nosotros. Hasta luego. Hasta luego.